Hoy pasó una de las 3 iniciativas de ley planteadas por el gobierno en materia de aviación. Pasó la buena. Para platicar de este tema me da mucho gusto saludarte, Ildefonso Guajardo, diputado federal por el PRI. ¿Cómo estás, Poncho? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, David. Buenas noches. Feliz año, aunque sea en febrero. Aunque sea No te he febrero. escuchado. Oye, creo que lo que tenían que aprobar era necesario para recuperar, lo que aprobaron hoy es necesario para recuperar la categoría 1, pero todo lo demás está envenenado, ¿no? Mira, básicamente te diría que lo que pasó hoy, más que la recuperación de la categoría uno, tiene que ver con una definición de seguridad en el espacio aéreo. Siéndote muy honesto, creo que había un tema ahí de conflicto entre el cuidado de la seguridad del espacio territorial y de lo que es el espacio marítimo. Hasta donde yo pude entender en las discusiones que hubo en materia de seguridad y de telecomunicaciones y de espacio, perdón, eh, se estaba dando un tema por ahí de control entre la Marina y las Fuerzas Armadas y el Ejército. Y creo que era necesario, al menos desde el punto de vista del gobierno, definir una responsabilidad. Eh, si viste el tablero hoy, la oposición va por México votó en abstención, porque de alguna manera era de alguna forma decir, a ver, nosotros no vamos a entrar en una definición de organización en materia de seguridad que le corresponde pues, al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Poner orden en términos de quién es el responsable y coordinador del espacio, de la seguridad del espacio aéreo. Sin duda, había mucho desorden y que, por ejemplo, las autorizaciones de sobrevuelos, casos de vuelos ilegales o no reportados, pues tiene que ver mucho con la materia, cómo se transportan cosas tanto en el crimen organizado como otro tipo de actividades ilícitas. Entonces, eh, el no haber votado en contra es porque sí estamos reconociendo que es necesaria una organización, pero no estamos seguros en términos de cómo se define el mando y cómo se ponen de acuerdo, digamos, las instituciones en materia de esa responsabilidad. Entonces, viste en el debate, el único partido que votó en oposición fue Movimiento Ciudadano, generando un posicionamiento extremo, diciendo que se militariza el espacio aéreo. Pues no se militariza el espacio aéreo, a nadie se le prohíbe las actividades comerciales. Sí, Lo sí, sí, único o que se sea, exige. ni van a volar, ni van a volar aviones del ejército, ni van a ser los pilotos, van a tener que ser militares. No, lo único que se exige es que todo el mundo que despega, pues reporta de dónde despega y a dónde va, ¿no? Que es lo mínimo que tienes que tener control desde el punto de vista de seguridad. Lo que sí va a estar bastante crítico el debate, que ya inició desde el martes, justamente ayer en esta reunión, en este foro que se organizó, es que aquellas acciones que sí son determinantes para lograr la categoría 1 en el FAA famoso, que nos había bajado a categoría 2, va a ser que en esa iniciativa innecesariamente le meten cabotaje. Y déjame comentarte cómo reaccioné cuando escuché al presidente hacer una defensa y salió de su discurso. O sea, para mí me dio mucho gusto escucharlo, que el presidente lo diga. Dijo, para lograr que los precios bajen hay que tener competencia. Escucharlo del presidente, David, para Sí, mí eso es fue totalmente como neoliberal bien, y como yo he sí, dicho en sí, este programa, debería aplicarse a la energía eléctrica y a la gasolina. sí, sí, pero O sea, escucharlo la en este misma línea de tono. pensamiento debería aplicarse para la energía eléctrica y la gasolina. Sí, pero inclusive, así como él encontró esta realidad de la competencia, también tenemos que ayudarle a encontrar otra realidad, que a veces, si la competencia es desleal, como ha ocurrido con la incorporación de China desde el 2000 al mercado internacional, China puede con su gobierno subsidiar el precio del acero o subsidiar el precio de otras exportaciones y dominar mercados, y te destruye mercados. Y una vez que te destruye mercados, pues controlan precios. Entonces, ese juego de eliminación de la competencia ya lo conocemos.
Entonces, el permitir que las líneas aéreas extranjeras hagan cabotaje de manera indiscriminada sin ser parte de una negociación de correspondencia bilateral puede generar que se vayan al filete del mercado, que hagan una guerra de precios y corremos el riesgo de hacer quebrar aerolíneas nacionales. Y a mí no me van a contar cómo funciona el mercado estadounidense. Cuando tú quieres volar a una ciudad del norte de los Estados Unidos, pues ve las tarifas, o sea, son precios de vuelos a Europa. Entonces, en ese sentido, al mismo tiempo que el presidente se reencuentra con la maravilla de la competencia, también debe de darse cuenta que para algunos mercados específicos puede haber un riesgo, como es el caso del mercado comercial de aviación. Entonces, pero yo concluyo, por la manera como escuché las últimas mañaneras, pues que el presidente lo metió realmente para presionar a las líneas aéreas a sentarse a la mesa de negociación. Yo, la verdad, no siento que vaya en serio el asunto, porque lo ha dicho, no vamos a afectar a los sindicatos de pilotos o de aeromosas, azafatas, y en ese sentido, pues se escucha como que fue un ingrediente para sentarlos a la mesa. Yo puedo entender que... Todavía dijo en una mañana, él dijo en la mañanera de ayer, si no mal me equivoco, luego es que a mí el día se me hace tan largo, no sé si fue en la de hoy o la de ayer, que ver cómo funciona para tomar la determinación, pero urge pasar la ley, ¿no? La ley urge, y entonces lo que yo siento que debe de ser el tema es desembaracemos el chipote que le pusieron con cabotaje, avancemos en términos de por regresar a México a la categoría 1 de seguridad aérea y discutamos cabotaje por sí mismo, ¿no? Para no detener una acción que en sí misma es necesaria y es urgente para poder regresar para al fin de la primavera a categoría 1. Ahora, el asunto es que yo puedo entender que los consumidores pues tengan molestias de retrasos, que tengan molestias de que algunas aerolíneas no tienen procedimientos explícitos para regresar el servicio aeroportuario cuando no agarras tu vuelo, pero eso se puede solucionar. El instrumento para solucionarlo no es el cabotaje. O sea, si hay... Ni tampoco para hacer que funcione que funcione la IFA. Exactamente. Entonces, y ahí, por ejemplo, yo he platicado con muchos directivos de empresa y lo que me dicen que han dicho con toda claridad es que pues, la IFA se puede utilizar, solo terminemos las obras de conectividad y automáticamente vamos a empezar a utilizar esa infraestructura si se resuelven los temas de conectividad. Yo te doy un ejemplo, cuando a mí me resulta buenísimo el IFA, cuando yo vuelo de Monterrey, que ahí tienes tu casa, y voy a volar a alguna otra ciudad de México con conexión, me sale mejor volar por el AIFA porque además el servicio aeroportuario es más barato y entonces como no me bajo del avión en un vuelo de conexión, pues no me importa si aterricé en el ASIM o aterricé en el AIFA. Eso, por ejemplo, pues es muy conveniente a quienes hacemos simplemente escala en la Ciudad de México. Pero cuando tienes que salir y entrar a la Ciudad de México, pues es cuando necesitas la infraestructura de conectividad. Y el gran parte del tema de los precios pasa por las enormes tarifas e impuestos que cobra el gobierno por los vuelos. Si entrara el cabotaje a estas mismas tarifas, la disminución sería poca para los consumidores, a no ser que, como bien lo decías, se pusieran a subsidiarlos para depredar el mercado. Exactamente, pero además también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, conforme avanzamos en las concesiones, también analizar un poquito cómo se están las renovaciones en materia de aeropuertos, porque acuérdate que lo que compone el precio de un boleto no es solo el impuesto que cobra el gobierno, es también lo que se cobra por el uso del aeropuerto más la tarifa aérea. Entonces es un combo que es muy complejo y hay que darle a cada quien su responsabilidad. Y en ese sentido sabemos de que no debemos de violar ni de mandar señales incorrectas a los términos establecidos en las concesiones, pero sí tenemos un horizonte de maduración que nos permite rediseñar la infraestructura aeroportuaria para que sea competitiva y nos lleve a mejores condiciones en paquete de los servicios
servicios aéreos. Hay que ver si se está cumpliendo con la infraestructura, con la modernización, con la expansión. ¿Qué pasa cuando usas un aeropuerto y te cobran un uso y vas y simplemente los baños son van mal cuidados, ¿no? No reinvierten parte de sus utilidades en seguir manteniendo el servicio, o te tardan horas en entregarte la maleta. O sea que a veces no es un tema de la compañía aérea, sino es un tema justamente de la infraestructura del aeropuerto mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy complejo que hay que resolver cada cosa con su instrumento y no querer resolver con cabotaje con su conjunto. Pero al fin como tú te dices, tú deberían de extender la gasolina o la electricidad, dije yo, pues es maravilloso y entonces espero que el presidente ya tenga en alta valoración a la Comisión Federal de Competencia Económica, que es su principal aliado para lograr mejores mercados y mejores condiciones. No, por lo menos ya completó el pleno, ¿no? Exacto. ¿Y tienen votos ustedes suficientes para frenar lo del cabotaje? ¿Se está logrando eso? Porque mucho se ha hablado de encorchetarlo. ¿Se puede? ¿Se está logrando? Mira, yo te diría que mi impresión es que parte de mis colegas de Morena están entendiendo esta bola rápida como una manera de presionar a las líneas aéreas a sentarse a revisar un conjunto de temas, más que realmente lograr que se apruebe el cabotaje. Pero te doy ejemplos, o sea, yo no veo como un partido que representa a los trabajadores, como el Partido del Trabajo, va a tomar un voto en ese sentido, por ejemplo, que dañe los empleos generados por la industria mexicana. Entonces tampoco veo. Yo no veo. Yo creo que en Morena debe haber muchísima oposición. Querido Ildefonso, siempre es un gusto platicar contigo. Te mando un abrazo. Igualmente, David, otro abrazo. Hasta luego. Que te vaya muy bien.